Si les parece, como habíamos dicho, 5 y 5. Bueno, un gusto poder generar estas instancias. Vieron que en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, hablamos de transformación empresaria y demás, pero muchas veces nuestras organizaciones, tanto aquí en Oxford, AMEN Uruguay, Switch en Paraguay, NASTE y demás, estamos tan ocupados que a veces no podemos parar y formarnos y pensarnos un poco. Pero quisimos aprovechar a nuestro común amigo, a Carlos Pesani, que entre otras virtudes que yo voy a mencionar, tiene virtud de habernos hecho conocer, digamos, o sea, que Amen, Oxford y Switch se conocieran, así que es el Celestino, digamos, muy bueno, el que nos ha noviado, digamos, bueno, y él ya viene de un largo recorrido de haber transformado empresas como fue el caso exitoso que hizo en Chile, más otras empresas. Eso lo llevó a escribir su primer libro, que específicamente hablaba de cómo sanar agencias de publicidad, pero luego se proyectó hacia el ámbito empresarial en general y su segundo libro ya hablaba de cómo transformar empresas y bueno, y se ha convertido en un consultor internacional con asistencia en Ecuador, en Colombia, en España, en México. Realmente es un orgullo y un honor tenerte, Carlos, en esta reunión. Nos pareció que además del grupo interno, que así estaba planteada inicialmente esta reunión, como lo que ibas a plantear habla de la transformación empresaria en general, valía la pena invitar a algunos clientes y amigos, y eso es lo que hemos hecho. Así que bueno, si te parece, sin más introducción que esta, te dejo para que nos hagas pensar y nos rompas un poco la cabeza, Carlos. Dale, dale, vamos a hacer el intento, esa es la idea. Espera un segundito, perdón, está cayendo justo el sol. Perdón, justo el atardecer me agarró. Disculpen. Esa es un poco la idea. Si bien la charla arranca, digamos, a partir de un tema de agencias, eh, no solo la transformación de la agencia es una transformación que beneficia a los clientes, más allá de su propio beneficio como negocio, sino que también tiene una vinculación de lo que la agencia puede hacer hacia el lado cliente, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar bastante de estos temas, de los consumidores y demás. Y si da el tiempo, les presento como final un marco que lo llamamos el marco EPR, que es empatía, propósito y resiliencia, que ya lo desarrollé en varias presentaciones. Así que bueno, les voy a compartir la pantalla con la presentación y arrancamos. Así que, permítanme, ahí estamos. Yo voy a empezar por el principio y los que ya han visto alguna presentación mía saben que me repito en esto, pero creo absolutamente que desde el lado no solo de las agencias, sino de cualquier empresa, hay que hacer lo básico bien. Y lo básico para cualquier empresa del mundo capitalista, creo yo, se trata de ganar. Entonces, como están cambiando muchas cosas, en el paradigma de la industria publicitaria se dejó de ganar plata, como se ganaba hace mucho tiempo atrás, pero también en el mundo de las empresas esto sucede. Entonces, se trata de ser rentables. Y para ser rentables, muchas veces hay que salir de sesgos cognitivos, como esta falacia, la falacia de las deudas incobrables, o también la llamada sunk cost fallacy. Es un sesgo cognitivo que tenemos todos los humanos que nos impide tomar a veces decisiones racionales que nos convienen, ¿no? Entonces, a veces estamos atados a gastos, inversiones, contratos del pasado y que nunca vamos a poder recuperar, pero que quedamos atados emocionalmente. Entonces, para poder romper, para poder salir de esto, se trata de empezar a quebrar este paradigma y poder analizar más racionalmente qué es lo mejor que se puede hacer en cada una de las situaciones. Entonces, para una agencia, típicamente son clientes con promesa de crecimiento futuro, departamentos que no son rentables hoy, etcétera, etcétera, y gente que se ha invertido en gente que no están rindiendo, pero como se ha invertido mucho tiempo, cuesta a veces dejarlos de lado y tomar mejores decisiones. Creo absolutamente en la gestión con datos y en la gestión eficiente. Yo hago siempre la analogía del tablero del avión. En la publicidad se gestiona, es como pilotear un jumbo con el tablero de una avioneta, ¿no? Tenemos muy pocos indicadores de gestión y hoy en día, sobre todo en el mundo digital, es muy necesario poder gestionar con datos, especialmente porque el negocio empieza a ser cada vez más fino, por un lado, pero además porque los datos son algo que alimentan
en lo que tiene que ver con el servicio al cliente. Entonces tengo que saber manejar muy bien. Y dentro del cambio de lo que tiene que ver con la gestión eficiente, yo hablo mucho de descentralizar y de hacer corresponsable a la gente, porque durante mucho tiempo las decisiones han quedado centradas en cabezas. Y esto sucede no solo en las agencias, sino que pasa en muchas pymes, ¿no? Del lado de las empresas, donde las cabezas concentran la toma de decisiones, concentran la información. Entonces, para empezar a transformarse, también es necesario descentralizar y delegar de una manera inteligente y hacer corresponsable a la gente por los éxitos y por los fracasos, ¿no? Entonces, yo creo que desde el lado de la publicidad hay que trascenderla, hay que ir más allá y resignificar conceptos, ¿no? Hay que dejar de pensar en términos de avisos, hay que dejar de pensar en hacer digital, hay que dejar de pensar en bajadas digitales, que a mí me parece terrible cuando escucho hablar de bajadas digitales, porque separan, primero, hay algo que está arriba y hay algo que está abajo, para empezar, lo digital viene a continuación y está debajo de lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que es necesario resignificar el concepto de publicidad, el concepto de agencia, el concepto de anunciante. No hablo de eliminarlos, hablo de resignificarlos, porque dicen cosas que son del pasado, que no responden a la realidad hoy del negocio, ¿no? Entonces, al resignificarlos, la idea es entrar en un mundo diferente, que es el de las relaciones de los consumidores con las marcas, y sobre todo porque durante mucho tiempo en el mundo de la publicidad las marcas le preguntaban a las agencias qué hacer y hoy se ha dado vuelta y le dicen lo que quieren hacer. Entonces, en publicidad está todo este desafío de salir de la propia comunicación, pero empezando por volver a ser los máximos expertos en comunicación, en publicidad, por supuesto, pero también ir más allá y ser expertos en experiencias del consumidor, por ejemplo. Ser los guardianes de la estrategia y de la creatividad de los clientes y volver a ser percibidos como expertos. Y ese es un desafío que la publicidad le debe a sus clientes de alguna manera. Y también, ¿por qué? Porque al volver y retomar ese lugar de expertos, se puede empezar a pensar cómo ir más allá del marketing. Porque solamente trabajando en el marketing de las empresas se pierden oportunidades. Y hoy en día, por ejemplo, en un e-commerce, ¿cuál es la línea que separa marketing de ventas en una empresa? ¿No? Se empieza a desdibujar. Entonces, la idea, ¿no? que siempre hemos hablado y lo hemos discutido 1000 veces y lo hemos charlado 1000 veces con Sebastián desde la primera vez que me invitaron a ir a Córdoba, tiene que ver con ir hacia el lado del negocio. Entonces, hay una realidad que es las agencias de publicidad como proveedor de cualquier empresa ocupan un lugar único. No hay otro proveedor que conozca sobre el diseño, sobre la producción, sobre los consumidores, sobre la competencia, sobre la estrategia de un producto o servicio, ¿no? Tiene una mirada muy, muy amplia. Es un conocimiento amplísimo, no solo de la marca, del producto, del diseño, de los procesos y demás, que después se traduce y se ejecuta en un espectro muy reducido, muy estrecho de acción, que es la comunicación. A veces más estrecho todavía, que es la publicidad. Entonces, al tener toda esta visión completa, se puede empezar a pensar en resolver problemas de negocio. Y esto, un concepto que yo le robé a Agustín Vivancos, que lo presentó en el FOA Madrid, que tiene que ver con las capas de valor, de alguna manera. Es cuando la publicidad, de alguna forma, entra al final de la cadena, porque una vez que está definida la estrategia, el propósito, el posicionamiento, está la identidad de marca, está la experiencia definidas, diseñadas, el diseño del producto, el servicio, están las ventas, están los canales, entra la publicidad al final, como dice Agustín, para hacer algo lindo con eso. Entonces, ahí es donde se pierden oportunidades de aprovechar todo ese conocimiento, porque la agencia tiene esa visión, desde la publicidad se tiene esa visión de todo eso, y se desaprovecha todo un bagaje enorme de conocimiento que se pone solamente al servicio de hacer cosas lindas. Entonces, acá es donde, al desacoplar, lo que hablo cuando hablo de capas de valor, hablo de las 4 E's, que es, si la agencia está parada del lado del esfuerzo y la eficiencia, esto es, vender recursos y dar un servicio, se está perdiendo ponerse del lado del valor, que es expertise y efectividad, que es lo que debería vender.
Esto tiene que ver con un problema de origen del negocio publicitario, que es que nunca ha cobrado por lo que vale, que es la creatividad y la estrategia. Siempre han estado metidas dentro de las comisiones de medios, están metidas en un fee de servicios, están más basados en delivery que en valor, ¿no? Entonces, de alguna manera, también como propuesta, se trata de empezar a desacoplar la estrategia y la creatividad de la ejecución. Por ejemplo, hay agencias que están hablando ya de olvidarse de la ejecución y convertirse en guardianes de estrategia y de creatividad para los clientes, en lugar de... ¿Por qué? Primero porque no es negocio, empieza a dejar de ser negocio la ejecución, porque hay más competencia, y sobre todo porque de alguna manera hay que correrse hacia productos de mayor valor agregado, que son la estrategia, la consultoría, teniendo esta visión completa, y lo que es la innovación. Entonces, como la componente de precios tiene una alta, en la componente de precios hay una alta incidencia de la percepción de valor, si lo que estamos vendiendo son recursos y entregables, no va a haber percepción de valor en todo eso. Entonces, la propuesta, o lo que vengo hablando desde ese tiempo, es aplicar esta creatividad que tienen las agencias, este conocimiento que tienen sobre el producto, a toda la cadena completa, no quedarse solamente en la última etapa de todo esto. Entonces, de alguna forma, el estar al final solamente no va a permitir capturar valor, y ese es lo que hay que empezar a romper. Entonces, hay cambios que se empiezan a dar en el mundo, en los consumidores, sobre todo a partir de la pandemia, cambios que se han acelerado, ¿no? Entonces, los consumidores pasan de planificar el futuro a valorar más el presente. Todas estas cosas son cosas que hay que empezar a tener presentes al momento de empezar a pensar. Perdón, estoy tratando de sacar, disculpen, el video que lo tengo acá al costado y que me está molestando. Siempre pasa esto. Ahora, ahí está. Y vamos para atrás. Perdón, vamos para atrás. Ahora, saqué el video que me estaba tapando todo el tema. Entonces, esto es un estudio del año pasado donde habla de estos cambios en los consumidores, donde los consumidores pasan de planificar el futuro a valorar más el presente, de tener un comportamiento más individual a pensar más en colectivo, de un consumo libre y más desenfrenado a uno más cauteloso y más diferido, en función de todo lo que nos va dejando la pandemia, el tema de las experiencias internacionales hacia lo que tiene que ver con lo local, las experiencias, grandes experiencias a experiencias más significativas y demás. Entonces, estos cambios lo que tienen que traer es un cambio, no solo en la comunicación, sino en las marcas, para que empiecen a pensar en términos de qué es lo que cambia del lado del consumidor. Y ahí hay una oportunidad, esa es la oportunidad de la publicidad, de las agencias, de acompañar a las marcas en todo este proceso de cambio que ellas mismas tienen que encarar. Entonces, me parece que esto es fundamental, entender estos grandes cambios que están aconteciendo en el mundo, porque de eso no es una cuestión solamente de oportunidades, sino de poder acompañar a las marcas en todo este proceso que ellos tienen que realizar. Y este es un estudio, el de este año, sumado a algunos datos del de hace 2 años de Meaningful Brands, el estudio de Havas, ¿no? Y estas conclusiones son tremendas, ¿no? O sea, cuando la publicidad se pone a hablar en términos de embajadores de marca y demás, y al 77% de las marcas podría desaparecer y a la gente no le importaría, y ahí tenemos que empezar a pensar realmente de qué es lo que estamos hablando. Yo rescato mucho, y discúlpenme, a Bob Hoffman en su posición muy ácida y muy crítica, que lo que dice es, ¿de qué me hablan de gente enamorados de la marca y todo eso? O sea, puede haber gente que le puede gustar más una marca que yo, pero el tipo es muy crítico en esto y pone las cosas en un contexto muy inteligente y muy interesante, mucho más racional, mucho más anclado, más con los pies sobre la tierra, en función de que la realidad es
el 77% de las marcas podría desaparecer y a la gente no le importaría, ¿no? Hay muchísima gente que ya no... todo lo de abajo, lo de Gel del 77% porque es de hace 2 años y sigue teniendo vigencia. Los otros son del estudio de Meaningful Brands de este año, y es tremendo que el 70% de la gente no crea en las promesas de las marcas, o que solo el 47% de las marcas tengan algo de confiabilidad, que el 73% de la gente cree que las marcas tienen que actuar ya para ayudar y para colaborar, y el 64% prefiere marcas que tienen propósito. Todo esto está diciendo algo muy, muy claro, ¿no? El tema de experiencias más significativas, como lo vimos en el slide anterior, son 2 estudios diferentes, pero apuntan muchísimo a este tema de experiencias. El 77% de la gente espera apoyo de las marcas en tiempo de crisis, que pase algo, que hagan algo. Y esto terrible y lapidario, casi la mitad del contenido que generan las marcas no es significativo para la gente. Estamos hablando de contenido, no de publicidad, con lo que tiene que ver. O sea, contenido debería ser la parte interesante, la parte que le interesa a la gente, porque es el eje, digamos, sobre el cual hoy se construyen estrategias digitales. Es una base fundamental de construcción de estrategias digitales, y que la mitad no sea significativo dice algo. Entonces, acá hay un trabajo para realizar junto con las marcas como para realizar este cambio. De nuevo, acá no estamos hablando de medios, no estamos hablando de otras cosas, no estamos hablando de comunicación únicamente, ¿no? Estamos hablando de propósito, estamos hablando de experiencias, estamos hablando de empatía, ¿no? Y ahí, o sea, yo no puedo publicitar la empatía, no puedo publicitar el propósito. Entonces, ¿cuáles son los cambios en las marcas? Antes era el negocio más la responsabilidad social corporativa. Hoy, y ahí está el pedido anterior de que haya más propósito, el negocio es también la responsabilidad social corporativa. Están muy íntimamente ligadas. Antes se pensaba más en extensiones de marca, hoy en día la tendencia es, por lo menos, y mientras dure la pandemia, estar más centrados en la marca y menos dispersos en múltiples marcas para condensar mejor los esfuerzos. El consumo vía retail pasa a tener una incidencia en el consumo vía digital muy grande. Ahí hay muchísimo para hacer. De vuelta, no es publicidad, no es solo comunicación. De touchpoints a experiencias touchless por los temas de pandemia, ¿no? Entonces ahí hay desarrollo de tecnología, de innovación, etcétera, que son fundamentales. Y pensar lo que venían haciendo y cómo se venían haciendo las cosas de la misma manera a qué es lo que se podía hacer. Se abre todo un mundo nuevo, y ahí es donde aparece este rol más consultivo, este rol más asociado a la innovación, este rol más asociado a lo que es transformación, que no tiene que ver necesariamente solo con lo que conocemos de la publicidad, ¿no? Y de la comunicación típicas y tradicionales. Entonces, esto es solo a modo de ejemplo. Bueno, a corto y a mediano y a largo plazo, ¿cuáles son los rubros ganadores y perdedores? Mapear esto lo que permite es entender cuáles pueden necesitar más soporte en su transformación, porque bueno, los de corto plazo en algún momento pueden llegar a la recuperación, pero los de largo plazo hay que hacer algo. Y bueno, en esto, este es un estudio de WARC, que es muy interesante, salió el año pasado también, y bueno, nada, ahí es donde están las oportunidades para entender quiénes son. Las oportunidades están en los que les ha ido mal o les va a ir mal, poder ayudarlos, y a los que les empieza a ir muy bien de golpe, poder ayudarlos también. Entonces, estos son los desafíos de alguna manera, porque que les vaya bien o que de golpe un rubro determinado empieza a crecer apalancado en temas pandémicos, no significa que vaya a tener éxito necesariamente. Entonces, yo hablo de la transformación en términos de estos 3 grandes áreas. En la del marketing, por supuesto, hay que hacer una transformación, porque hay que dar valor a cada instante, a cada etapa del Customer Journey. Y esto es fundamental, ¿no? Desde el marketing hay que aprovechar esto y darle valor, entenderlo, entender dónde hay desafíos, dónde hay oportunidades y dónde se puede aprovechar.
En todo lo que tiene que ver con experiencia, se trata de innovar en servicios y en productos, ¿no?, que de alguna manera mejoren las experiencias de los consumidores, ¿no? Y acá hay que aprovechar los touch points o renovarlos para que sean lo más touchless posible. Entonces, lo que tiene que ver con experiencia, todo el proceso de transformación, tenemos la típica del marketing, la que nos toca más de cerca desde el lado de la publicidad, pero también lo experiencial, y acá está el tema de nuevo, tanto en el estudio de BBH como en el de Abbas, la gente está reclamando experiencias de otra índole. Y en lo que tiene que ver con el negocio, ¿no? O sea, básicamente es creer, actuar y también sí, llevar a cabo la idea del consumidor en el centro de todo, en serio, tomárselo en serio. No hablo de los que estamos acá, sino de que las marcas realmente lo toman en serio. Y hay agencias que han hecho, por lo menos de lo que hablan en su propuesta, RG habla de que ayudamos al C-level de las compañías a innovar, por ejemplo. Entonces es un cambio enorme en el posicionamiento de la agencia. No están hablando de vendemos avisos. O Founders, una agencia que se creó, creo que fue fin del año 2019, en Miami. Ellos quieren ser el departamento de innovación de los clientes. Entonces, todo esto va mucho más allá de cualquier transformación digital. Es una transformación empresarial en la cual la transformación digital es una parte de todo este proceso. Entonces, hablamos de cada etapa del Customer Journey, hay oportunidades, la experiencia, ¿no?, en todos los touch points y en toda la experiencia del consumidor, y además en lo que tiene que ver con el negocio. Nada de todo esto entra dentro de lo típico del trabajo de agencia, ¿no? Entonces va mucho más allá. Yo creo que el negocio, además, y la forma en la cual uno tiene que presentar esto, y acá me meto un poco a lo mejor en cómo se vende o cómo se lleva adelante, pasa por no canibalizarse, ¿no? Esencial, esto no se trata de trabajar sobre los presupuestos actuales de marketing, no es sacar parte de medios o de producción para un proyecto de innovación. Cualquier iniciativa tiene que ser adicional, pero además hay que empezar a hablar de retorno de inversión, porque eso es lo que hablan las consultoras. Eso es lo que hablan las consultoras grandes con sus clientes, y aplicar ese retorno a las iniciativas y a los proyectos y crear soluciones win-win, ¿no? Entonces, convertirse en socio estratégico del lado de los clientes para que los clientes se animen a llevar adelante un proceso de cambio y de transformación. Entonces, pero a veces no es fácil, desde el lado, digamos, de agencias, que nos puedan ver como posibles partners para llevar adelante esto. Entonces, dentro de esa problemática, de ese dilema, es ¿qué pasa si no responde? Y bueno, y si no responde, lo que hay que hacer es empezar a entender cuáles son las aspiraciones, cuáles son los dolores, cuáles son las preocupaciones, a nivel de marketing o a nivel de empresa. Y ahí ver cómo se puede empezar a meter un poquitito de creatividad, un poquitito de innovación en toda esta cadena de valor de a poco, pero entender realmente cuáles son las cosas que le duelen al cliente, ¿no? Y si a lo mejor el problema está a lo mejor a marketing tiene un problema específico, pero está en relación con otras áreas. Y de última, lo que hay a partir de estas preguntas, empezar a trabajar y animarse a co-crear un brief, llevarlo en conjunto que permita pasar realmente una propuesta de solución. Porque esa es un poco la idea, llegar a una propuesta de solución win-win, basada en un retorno de inversión. ¿Hay alguna música de fondo? Me parece que es Néstor que tiene que mutear su computadora. Ahí está. Buenísimo, gracias. O sea, con la presentación me desaparece la flecha y no puedo recorrer las cosas. Perdón. Y si tampoco esto funciona, hay que investigar el segmento, hay que investigar el target, la categoría, el mercado, y entender dónde están los espacios de oportunidad.
porque ese es el plan B. Hay que empezar a investigar, porque también, digamos, buena parte del trabajo estratégico de agencia tiene que ver con hacer desk research, entender, investigar, no solamente por pedido al cliente, sino también de manera proactiva para entender cuáles son los problemas del mercado, de la categoría, del segmento, de la industria, de la zona geográfica, y poder descubrir estas oportunidades de llevar adelante una propuesta diferente que supere, que vaya más allá de la propuesta del presupuesto de marketing y de publicidad. Entonces, de eso se trata. Y creo absolutamente que no es solamente, como les decía, digital esto. De alguna forma, lo que hay que hacer es empezar a pensar desde otro lugar diferente. Y yo tomo esto también del estudio WARC. Acoplando, perdón. A ver si se escucha ahí. Bien. Porque la realidad es que, si bien muchas de las tendencias que se aceleraron, digamos, a partir de la pandemia, tienen que ver con un recableado de las compañías alrededor de lo digital, de los datos, de servicios digitales, del e-commerce, etc. Básicamente, digamos, en este estudio de WARC está basado en un documento de Price que define cinco funciones fundamentales que actúan en el escenario actual con el consumidor en el centro, ¿no? Entonces, en estos momentos se abre esta oportunidad de que también desde el lado de marketing, que marketing tiene la foto completa del negocio y tiene un termómetro de cuál es la realidad, ¿no? Que puede interpretar estos cambios y actuar como conector de estas funciones internas. Entonces también se podría entrar desde el lado del marketing y de alguna manera, digamos, apoyar esta necesidad de los clientes en transformación empresarial, aún, digamos, con las limitaciones que existen hoy en día por los temas de pandemia o de inversión y demás, porque de vuelta estamos pensando en modelos que tengan que ver con un retorno de inversión cuantificable. Entonces, partiendo de este conocimiento de marca, partiendo de la visión estratégica que tienen las agencias, ¿no? Poder identificar dónde implementar estas prácticas diferentes que pueden afectar la cadena de suministro, la innovación en los productos o servicios, el abastecimiento, las ventas, etc. Entonces, de alguna manera, cualquier empresa hoy necesita, como mínimo, les diría, acceso a mejores datos y analytics, de marketing seguro, obviamente, pero también del negocio. Necesita automatizar procesos. Hay una necesidad creciente de automatización, mejorar su colaboración interna, mejorar la productividad, realizar entrenamiento y capacitación. Necesita entregar productos y servicios, necesita escuchar a los consumidores, necesita resolver consultas y necesidades. Todo esto son necesidades. Necesita probablemente integrar otro tipo de proveedores, más locales por temas de cadena de suministro. Necesita rediseñar productos, necesita pensar cómo producir de una manera más eficiente. Entonces, en esta visión completa, no necesariamente ingenieril, pero se puede integrar, porque es parte de lo que sabemos hacer, en toda esta visión completa, las agencias pueden brindar respuestas creativas y respuestas de calidad como aporte de valor, ¿no? Y sobre todo con el consumidor en el centro, ¿no? Y este es el eje de por dónde pasaría la propuesta. Entonces, vamos bien y tengo tiempo, así que les voy a presentar este marco de EPR, que sirve para un montón de cosas. Es un marco conceptual que yo desarrollé para analizar todo lo que hace la marca, no solo en comunicación, también en innovación, también en transformación, también en rediseño, y se define de alguna manera cómo una empresa, la marca, se plantan frente a una situación y cómo la transmiten a los consumidores, ¿no? Entonces, respecto de empatía, hay un artículo muy bueno de Dave Trott que se llama Simpatía versus Empatía, que vale la pena leer y que lo que hace es define claramente cuál es la diferencia entre las dos. La empatía es la capacidad de
ponerse en los zapatos del otro. No les explique, esta foto está tomada del Museo de la Empatía, que yo no sé si conocen, es una experiencia en la cual es un contenedor en la cual uno va y se cambia los zapatos con otro, y tiene que caminar una milla, ¿no? Por la ciudad. Como ven ahí, las chicas estas están calzadas con zapatos que no deben ser los de ellas. Y básicamente, digamos, en esta definición de empatía, de poder percibir, inferir y compartir lo que le está pasando al otro, no necesariamente estar de acuerdo, sino entenderlo, básicamente ponerse en los zapatos del otro, y en la cual cualquier relación social tiene que ver con la empatía. Esto lo que permite es entender que todos estamos influidos y también estamos unidos por cosas que no vemos, ¿no? Y en un contexto como el actual me parece que es fundamental. Entonces, las agencias hoy, de alguna manera, y las marcas, las marcas, con el apoyo de las agencias, tienen que concentrarse en este marco de empatía de mínima en la comunicación, en una buena comunicación, en generar cercanía, en aportarles tranquilidad, en llevar compañía y contener, ¿no? Escuchar, entender qué necesitan los consumidores y ver qué se puede hacer. Pero esto va más allá de la comunicación, es escuchar qué necesitan, qué podemos hacer. Podemos hacer cualquier cosa, un rediseño de productos, no solamente temas comunicacionales. Por eso. Respecto al propósito, bueno, hemos visto miles de mensajes, ¿no? Con todo este tema, estamos con vos, y qué sé yo. La frase que más se escucha hoy en día es los de siempre como nunca, ¿no? O sea, lo usan 3 o 4 marcas hoy en día, lo cual podemos pensar en otras cosas. Pero básicamente es, respecto al propósito, yo creo que las marcas que tenían un propósito claro y definido, antes es necesario que los pongan en acción, acompañar a la gente y tener gestos, ¿sí? Hasta no hace mucho los grandes propósitos estaban definidos en acciones monumentales, cambio climático, cosas grandes. Hoy en día, con tanto mensaje obvio y superficial, hacer cosas útiles para las personas es un tremendo propósito. Entonces, no es el momento de comprarme a mí solamente, o lo mismo, si tu e-commerce es un desastre, arreglalo, ¿no? No me tires el problema a mí. Yo recuerdo, y lo dije en varias presentaciones, si uno agarraba el e-commerce de los supermercados, al principio de la pandemia eran lamentables, y de muchas marcas también. Ahora han mejorado, pero todavía hay e-commerce que son un desastre. Entonces, yo la manera que tengo que comprar es por ahí, no me compliques la vida, o no me pidas el análisis de sangre para que te compre una abrochadora. Entonces, dentro de esto, me parece que el tema de propósito a veces hay que reducir, bajarlo un poco a tierra, no olvidar los grandes propósitos, pero bajarlo a tierra. ¿Por qué? Porque como vimos en el estudio de Meaningful Brands, la gente prioriza marcas con propósito. Y la resiliencia, como saben, es la capacidad de adaptarse positivamente a cualquier acontecimiento traumático. Hay una ex Burson y WPP, Adela Sáenz Cavia, que hoy en día está trabajando en temas de otra índole, viene del lado del PR y demás, que dice que la resiliencia es la metáfora de los futuros posibles. Una definición muy poética, muy interesante. Y la resiliencia aplica tanto para personas como para empresas. A diferencia de la resistencia, que es la capacidad de soportar y aguantar durante un cierto tiempo, mostrando oposición a cualquier embate externo, la resiliencia se trata de una adaptación positiva. Y entonces, se trata de entender qué es lo que pasa y sobrellevar la situación lo más positivamente posible. Y no es una capacidad, no es una característica, porque la resiliencia se mide en cada instante, en cada situación. Nadie es o no es resiliente. Uno puede en una situación ser resiliente y en otras, en la siguiente, no. Entonces, aquellas marcas y empresas que adaptaron la propuesta de valor para la gente, tanto consumidores como empleados, porque también acá, en lo que tiene que ver con empatía y con resiliencia, hay que considerar a los empleados, consumidores y empleados por igual, son las que más rápido se van a poder adaptar, recuperar, transformar y salir fortalecidas, y eso hay que comunicarlo, ¿no? Entonces,
la realidad es que este marco, lo que yo defino son estos 3 conceptos que sirven para analizar un proyecto de innovación, una comunicación, una consultoría, un rediseño de producto, ¿no? Lo medimos en términos de estos 3 parámetros de empatía, propósito y resiliencia. Les voy a mostrar un poco cómo funciona a partir de comerciales, de un análisis rápido comercial. Yo tomo acá de Mercado Libre. Uno toma este comercial, no sé si lo vieron, de Mercado Libre, no tiene empatía, no tiene, a mi juicio, dentro de mi marco de trabajo, no tiene propósito y no habla de resiliencia para nada. Acá lo que están hablando es, un artista le canta a un héroe, un show-off de la marca, mucho gasto, mucha inversión en un momento en el cual la publicidad no estaba haciendo muchas inversiones, y cada artista le canta a un enfermero, un médico o algo así. No se los voy a pasar todo, pero básicamente 10 shows para 10 personas, ¿no? Que yo entiendo con el marco de la pandemia y demás, esto es una idea creativa que no la estoy juzgando creativamente, no me meto en el juzgamiento de la idea creativa, pero no habla de empatía porque solamente le alcanzó a 10 personas, no tiene propósito, porque no define un propósito claro, y no habla de resiliencia. Entonces, tomo esta de Floret, que es de España. ¿Cuántas veces dijiste que no tenías tiempo? Que andabas muy liado, que mejor para otro rato. Y de repente, tu vida cambia. Y todo a tu alrededor se para. Bueno, habla de todo esto, bla, bla, bla. Perdón, me fui. Y en el centro está tu origen. Recuperar sus abrazos. Bla, bla. Disfrutar de su risa. Esa risa que lo es todo. La mejor medicina. Y en el centro está tu origen. La tierra, el agua y el aire que respiras. Totalmente empática con la situación de la gente, la pandemia, lo que está pasando, bla, bla, bla. Pero no habla de propósito, no habla de resiliencia. Al final de todo lo que nos dice es, nada, comprame las verduras, ¿no? Entonces, esto es un poco el tema, ¿no? Esta de Tel Park, que es de un estacionamiento, Las croquetas de mi madre. Empieza muy parecida a esa publicidad que dura 4 minutos, esa recopilación, creo que la deben haber visto, que dura 4 minutos, donde todas las publicidades de Estados Unidos empezaban igual y seguían con las mismas frases y tenían los mismos conceptos y demás. Bueno, más de lo mismo. Pisar la arena de la playa de mi pueblo. Abrazar a mi abuelo. Bla, bla, todo se pone un poco tristona, pero acá define un propósito. Como enamorarme otra vez. Nos van a faltar horas. Por eso nosotros te regalamos una. Descárgate la app de Tel Park. Activa la entrada express. Entonces, te regalamos una hora para que vos puedas pasar una hora con tu abuela, con tu mamá, con quien sea, o te acerques al lugar donde... Hay un propósito bien definido acá, ¿no? Dentro de esto. Acá, de vuelta, yo estoy analizando comunicación. Este marco se utiliza para analizar otro tipo de iniciativas también. Esta es de Onda. Dicen que el mundo no va a volver a ser lo que era. Y que vamos a tener que cambiar nuestras costumbres. O sea, me tira un bajón, con lo cual cero empatía. O sea, no me vuelvas a contar lo que me pasa. No hay un propósito definido. Nuestra manera de andar por la calle. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas tener que andar todo el tiempo con la cara tapada? ¿O tener que usar siempre guantes? Horrible, lo que nos cuenta es una situación horrible. Pero habla después, al final, de resiliencia. Tranquilo, todo va a estar bien. Va a ser un orgullo acompañarte en este cambio. Onda. Habla de ese cambio y de ser resiliente. Entonces el mensaje es de absoluta resiliencia. Empieza con un bajón, pero de resiliencia. Para mí reúne todo. Es empático, define un propósito y es absolutamente resiliente.
Y sí, así todo Turismo City con todos estos lugares a los que no se puede ir, pero bueno, lo que dice es la imaginación puede volar. Es empático, define un propósito absolutamente resiliente, generó además toda una serie de memes y de respuestas en las redes sociales con la gente subiendo los lugares, fotos haciendo chistes sobre esto, con lo cual es define, digamos, el marco completo. Y este de KFC, que no sé si lo vieron, pero bueno, es un poquitito ahí, pero habla de los que están haciendo delivery y define un propósito donde... My love is here to stay. Nothing could chase it away. My dreams. los hace llevar un delivery a la casa de un familiar, con lo cual define un propósito y define un espacio de resiliencia. Entonces acá le entregan a, aunque sea de lejos, poder ir a visitar unos minutos. Aunque sea unos minutos a la familia. Entonces, de alguna manera, esto, digamos, define un marco conceptual de análisis. ¿Por qué? Porque mucho todavía sigue teñido por temas de la pandemia, y este marco excede igual la pandemia, pero tiene mucho que ver porque justamente lo que ha generado es un marco en el cual la empatía, el propósito y la resiliencia toman cada vez más valor. Y también en un momento, digamos, interesante de la comunicación, y ahora sí vamos a la comunicación. A ver, creo, y de lo que hablo todo el tiempo es esto, trascender lo que es el negocio típico, por eso trascender lo obvio. Lo obvio es hacer buena comunicación. Sí, hagámosla, pero trascender esto es todo el mundo pensando en términos de transformación empresarial, de transformación de negocios, de poder acercarse a los clientes, a las marcas y ayudarlos en su transformación desde otro lugar, que no necesariamente es la comunicación, va más allá. Pero de mínima la comunicación tiene que ser buena, y ese es un fundamento absoluto, es la razón de ser, ¿no? de la publicidad. Entonces hay un concepto que lo voy a contar nada más, que lo tiró Carlos Bayala en la sesión que hizo de las clases magistrales que dio el año pasado, que ahora se repiten, creo que empiezan la semana que viene, que habla del post-cinismo, ¿no? Entonces lo que dice Carlitos es que yo sé que lo que hago es una porquería, pero en este momento, como todo el mundo hace porquería, no se pueden hacer cosas mejores, es un despelote filmar, todo el mundo está más o menos, bueno, bajando los presupuestos y demás, no pasa nada. Y me parece que este concepto hay que tenerlo presente, el del post-cinismo, para evitarlo todo lo posible, porque de cualquier manera creo que la base tiene que seguir siendo la buena comunicación de mínima, la buena publicidad, la creatividad, para lo que es el negocio primario, llamémosle inicial, pero eso aprovecharlo para subir el escalón y pasar al escalón de la transformación. Así que bueno, esa era un poco la idea de esta charla. Espero que les haya resonado en algo. Y nada, bueno, acá están, como siempre, los libros disponibles y acá estamos. Y acá estamos Muy bueno. Para lo que quieran, como digo, como siempre, para tirar con tomates. Excelente, Carlos, muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad que si en 49 minutos has logrado expresar lo que estamos tratando de hacer sin saber bien cómo, digamos, bien, excelente, digamos. Y bueno, y simplemente yo remarco, pero dejo abierto a otras opiniones. Se ve que nosotros somos no al cohete, viniste a convertirnos a nosotros hace varios años, digamos, y somos tus fieles discípulos porque, digamos, configurarnos como un laboratorio de transformación empresarial, no como una consultora, pero no nos animamos a ponernos la categoría de consultora, porque eso querría decir que ya tenemos resuelto el problema, sino que somos un laboratorio. Estamos en modo ejercicio, pero y compartir este sueño con Amén y con el equipo de Switch, estamos como, a ver, veamos el cliente, veamos qué necesita y bueno, la verdad es que es súper divertido, apasionante, pero de alguna manera en esta charla vos lo has dejado expresado de una manera muy tangible, así que muchas gracias.
No sé si alguno quiere participar y dar alguna opinión. Eh, lo que gusten, quieren preguntar algo, acá estamos entre amigos. Este, y sí, es algo en lo que, bueno, nada, hemos hablado durante mucho tiempo, es por ahí, claramente, por ahí. Con lo cual, te llames o no consultora, no importa. El tema es poder empezar a llevarlo adelante, porque, porque hoy en día es lo que se necesita. Creo que es lo que necesitan los clientes, es gente que los pueda acompañar desde otro lugar que no sea solamente un delivery de servicios y una ejecución, ¿no? Hay gente que lo puede hacer, buenísimo. Que lo haga el que quiera hacer ejecución está bueno. Acá se trata de trascender esto, de ir más allá. Muy bueno. Proponiendo eso Si le, siempre. si le parece, como los lapsos de tolerancia en un marco de Zoom siempre son más limitados y son las 5:51, pero si alguien quiere hacer uno o dos aportes y ya en 5 minutos cerramos. Carlos, ¿qué tal? Nacho, ¿Cómo estás? Mira, aprovecho para preguntarte algo que no sé si tiene respuesta. A nosotros lo que nos pasa todo el tiempo, o la sensación que a mí me da, es que, a ver, yo hace poco en la agencia decía, lo que se ha perdido un poco es que las agencias siempre fuimos consultores que resuelven problemas con creatividad, ¿no? El moto de Amén es todo problema puede solucionarse, la creatividad puede resolver cualquier problema. Y nosotros antes resolvíamos problemas. Ahora me parece que en lugar de resolver problemas estamos ejecutando tareas que nos asignan todo el tiempo. Y yo hace poco tiempo en la agencia decía, lo que pasa es que ahora los clientes están desbordados de planillas de tareas y nos dicen, hagan todo esto. Y el problema es que ni siquiera saben el problema que tienen. Es una sensación general, por supuesto estoy generalizando esto. Bueno, la gran pregunta que yo tengo es, ¿cómo hacemos? ¿Quién es el huevo y la gallina? ¿Quién empieza antes? ¿Cómo logramos ser las agencias o cómo llegamos a ocupar ese lugar de consultoría que me parece tan atractivo, tan seductor, tan desafiante y que me gustaría tomar a mí? Pero yo que sé, acabo de terminar un concurso donde un cliente me llamó, me pasó 3 briefings. Yo que sé, cuando terminas le decís, con las campañas que yo te traiga para estos 3 briefings, no resuelvo tus problemas ni loco. tal cual. Me gustaría que me contrates por lo que soy, por lo que yo soy capaz de hacer, por todo lo que he hecho antes, pero para meterme a fondo a trabajar en tus problemas. No para resolver estos 3 briefings con 3 ejemplos de campaña que me pediste. No sé cómo se rompe ese No es esquema. fácil. Sí, yo te entiendo porque no es fácil, para nada. Pero creo que hay que empezar por empezar preguntando y empezar posicionándote en ese lugar desde las propias preguntas. Ok, los 3 briefings es lo que nosotros hacemos, los tomo y demás, pero ¿qué otros temas tenés? ¿Cuáles son tus verdaderos problemas? ¿Por dónde pasa tu dolor? ¿Qué otras preocupaciones tenés? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué conflictos hay con el área de ventas o con el área de compras? ¿Qué otras cosas pasan de cualquier índole? Y entender a partir de esas preguntas. Creo que el tema es, como dice mi amigo Víctor Fantauso, hay que hacer las preguntas incómodas, ¿no? Y bueno, estas preguntas incómodas que lleven a... Y también a lo mejor hay que trabajar, como decían en el de no canibalizarse, trabajar desde el lugar de entender, bueno, en esta categoría, ¿qué otras problemáticas hay? Y preguntar, sí, pero ¿esto no te afecta a vos? ¿Te podemos ayudar? Para empezar a abrir una puertita de que el cliente se diga, ok, a ver, ¿me podés ayudar con esto? Porque creo que hay un posicionamiento también desde muchos años de esto, de la creatividad al servicio de la publicidad, sobre todo por más que el lema de Amén haya sido otro y vengan desde otro lado, terminan comidos por la realidad del mercado, que es la publicidad, y las agencias terminan siendo ejecutores y terminan trabajando en temas publicitarios. Y no, para eso hay otros tipos que saben, hay ingenieros. No, podemos trabajar desde este otro lugar y animarse. Animarse a co-crear un brief, a tirar un desafío, uno chiquitito, lo trabajamos juntos.
Me parece que ahí hay un montón para hacer. Es un tema mercado, es un tema de pecado de pecado de origen de las propias agencias, creo yo, que no les ha interesado, no era Es verdad. el interés, no era el negocio estaba en los medios. Bueno, el negocio no está más en los medios, ¿qué hacemos ahora? Pero ¿qué hacemos con toda esa información? Yo vuelvo a insistir, creo que las agencias son un proveedor privilegiado a los clientes. Tienen más información que, no sé, el tipo que le fabrica las cajas de cartón o las botellas de vidrio a la bodega, no tiene toda la información que tiene la agencia, ni por asomo. Bueno, es un poco también el credo que Sebastián insiste tanto y que nosotros de alguna forma compartimos y tratamos de incorporar después de mucho, también es un cambio cultural enorme, que vos más como que te desposicionás de agencia de publicidad y te transformás en agente de cambio, de transformación, digamos. Eso es un trabajo que, claro, nosotros lo venimos incorporando, pero primero nosotros creérnoslo, que ya estamos bastante, y después es cultura, me parece, de relacionamiento con el cliente, que no te dé 3 briefings, ¿no? O sea, sí. O dame los 3 briefings, pero quiero un cuarto sobre otra cosa. Trabajemos Claro. sobre estos dolores, trabajemos sobre esta situación. No puede no tener otros problemas, ¿no? Debería tenerlos, típicamente, ¿no? No, pero cuando empezaste a responder, empecé a ver, en realidad es lo que hace mejor Oxford, me parece, y que es más proactivo, que se mete más a fondo en las necesidades y en los problemas, y rompe esa cadena, ese círculo vicioso de tú quieres esto, yo te diré, pero no me dejas que... Y es hacia donde creo que tenemos que tratar de ir todos, y está bien. Hay una respuesta, empezando por los propios clientes, me parece que lo más valioso. Una anécdota divertida de nosotros tenemos a Fernando Camusi, el ingeniero industrial, metido acá interactuando con los publicitarios y demás, un tipo muy duro que viene de la industria petrolera. Cuando lo llevé a conquistar la empresa Class, que no sé si está por aquí el gerente, fuimos los dos, yo hice toda mi expresión, siempre estando el borraje, y callado ahí al lado, y en un momento dice, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, a ver. ¿No han pensado en que las máquinas de ustedes, en lugar de ser a gasoil o nafta, sean a base de gas criogenado? Silencio, le sale acá la pifiamos, acá no, saca. Y el dueño de clase, el gerente general, dice, ¿cómo sabés eso? Dice, eso en este momento se está discutiendo en una sala secreta en clase Alemania, contame. Me dice, no, lo que pasa es que yo soy industrial. Ah, yo también, dice el tipo. Bueno, en ese momento, por supuesto, yo pasé a ser la niña fea, che, Sebastián, andate al patio, jugaba un rato. Se enamoraron los dos ingenieros mecánicos y finalmente, digamos, conquistamos Class, pero a base de un aporte de un ingeniero mecánico que le hizo un aporte rarísimo por la ventana de atrás, digamos, y espectacular, una anécdota que cuento porque vale la pena, digamos. Total. Es eso. Bueno, hizo una pregunta incómoda. Me parece que ese es un poco el tema, pero de nuevo, frente a eso creo que bueno, no se trata de descuidar lo que hay que trabajar sobre los clientes actuales. Creo que los clientes que tienen un montón de oportunidades en otras áreas. Hay que animarlos a que prueben, a que se puede ser un interlocutor válido para otro tipo de cosas. Pero el cambio empieza por uno, ¿no? Después, total, para fracasar siempre hay tiempo. El cambio empieza por uno, por creer que se puede, y creo que se pasa por creer que se puede y por salir, ¿no? del estereotipo, ¿no? de lo que es la publicidad. Si les parece, cerramos, nos quedan 2 minutos o 1 minuto, pero me gustaría dejarle la última pregunta a Rodrigo, si es que quiere hacer algún aporte desde Switch Paraguay, y si les parece, ya con esto cerramos. Y gracias a todos por haber participado. Rodri, te dejamos la gracias. Pregunta, digamos. Bueno, me das el cierre a mi Sebastián. No, nada, simplemente para aportar, veo que todos estamos surfeando las mismas olas, algunas nos caen encima, otras podemos llegar a pasar nosotros por encima. También tuvimos y seguimos teniendo ese mismo problema, el que mencionaba Nacho. Muchos clientes, al tocar la puerta y decir, bueno, podemos venir a ayudarle en proceso de transformación,
te derivan al departamento de marketing, ¿verdad? Lo que venimos hablando con Seba también, ¿verdad? Ver de qué manera podemos romper esa barrera y decir, llegar un poco más allá. Por ahí la solución de negocio está en logística, por ahí está en, no sé, una automatización dentro de un proceso donde podamos sumar nuestra habilidad creativa, que nos sirvió bastante, ¿verdad?, para construir lo que hoy somos, pero para ponerla en un uso distinto por ahí al de la comunicación, como mencionaba Carlos. Pero creo que es como se decía, ¿verdad?, un tema cultural. Tenemos que taladrar mucho, ¿verdad?, para que podamos llegar a encontrar ese lugar que estamos buscando, ¿verdad? Así que a no desanimarse, a meterle. Tal cual. Bueno, excelente para todos, son las 6 de la tarde y gracias, lo vamos a tener a Carlos, como es nuestro Celestino, el que nos puso novio a todos, lo vamos a tener varias veces para comernos algún asado alguna vez y gracias por haber participado a todos, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, gracias a todos. Gracias, Seba, gracias. Gracias, Agustina, chao, adiós. Muchas gracias, súper interesante, gracias.